Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta mañana. Queremos dar gracias a Dios por todos aquellos que están conectados en esta mañana desde su hogar, ¿verdad? Estamos siendo responsables, estamos siendo obedientes a nuestras autoridades y estamos siguiendo con el lema, ¿verdad? De yo me quedo en casa. Pero qué bueno que aunque estamos cada uno en su hogar, podemos estar conectados a través de las redes, como familia que somos, añoramos a todos ustedes. Estamos aquí en nuestro lugar de encuentro, nuestra iglesia de Alcance Victoria, Barcelona Norte, pero estamos con las puertas cerradas, ¿verdad? Solamente estamos aquí, pues el equipo que está organizando todo esto, ¿verdad? Para que podamos estar, pues, a través de las redes. Pero queremos dar gracias a Dios porque es una buena oportunidad. Sabemos que son tiempos quizá difíciles, pero yo creo con todo mi corazón que es un tiempo preparado para que algo ocurra. Yo creo que esto va a traer un avivamiento, un despertar a nuestra iglesia, pero no solamente en nuestra iglesia, sino un despertar en todos aquellos que no conocen al Señor. Yo creo con todo mi corazón que esto va a ser una herramienta en la cual como iglesia nos vamos a levantar con más fuerza y multitudes van a venir a los pies del Señor. Amén. Dicho esto, una vez más quiero darte la bienvenida y quiero pedirte que tú tomes tu lugar ahí en tu casa, ¿verdad? Toma tu Biblia, ve, si no tienes tu Biblia en tu mano, toma tu Biblia, siéntate, ponte cómodo y juntos vamos a adorar al Señor y vamos a recibir la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Abre tu Biblia ahí donde te encuentras, en el libro de Lucas capítulo 5. Capítulo 5, y aunque yo no te escuche, puedes decir un fuerte amén ahí en tu hogar, en tu casa, con tu familia. Lucas capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aquí está la base de lo que quiero hablar en esta mañana, en el versículo 5. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Porque tú lo dices, voy a ser obediente. Amén. Y vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, en esta mañana, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor. En esta hora, Señor Padre, ponemos esta palabra, Dios mío, Padre, esta lectura, Señor, delante de ti, Señor Padre. Ponemos cada uno, Señor, de los que estamos escuchando, Dios mío, a través de los medios, Señor Padre, esta palabra, Señor Padre. Bendito Dios, que tú seas, Señor, visitándonos a cada uno, que tu Espíritu Santo sea ministrándonos, hablándonos y produciendo cambios en nuestras vidas, Señor. Seas tú hablándonos, seas tú preparando de todas maneras la tierra, Dios mío, el ambiente, la atmósfera, Señor, para que tú te puedas mover con poder y libertad, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios bueno, Señor, y sabemos que tú tienes todas las cosas en control. Recibe la gloria y la honra. Amén y amén. Y el título que yo le he puesto en esta mañana es La obediencia produce resultados. Y yo quiero en esta mañana tratar de analizar, tratar de ver un poco con más claridad esta palabra que hemos leído. La Biblia nos dice que Jesús estaba, como en muchas otras ocasiones,
compartiendo la palabra del Padre, rodeado de multitudes. Él estaba haciendo su trabajo, su labor, él estaba llevando a cabo su ministerio, pero la Biblia también me dice a partir del verso 2 que mirando vio 2 barcas y unos pescadores que descendían de ellas y que lavaban sus redes. Y lo que me está hablando la palabra es que estos pescadores estaban terminando su jornada laboral. Ellos estaban recogiendo, estaban lavando sus redes, estaban listos para irse a sus casas, porque habían tenido una noche, una jornada de trabajo. Pero la Biblia también me dice que nada habían pescado. La Biblia es clara y dice que toda la noche habían estado trabajando, pero que nada habían pescado. Y yo quiero por un momento que tú puedas meditar en esto. Imagínate la actitud, imagínate los sentimientos, imagínate cómo podían sentirse estos pescadores. Estarían frustrados, toda la noche habían estado trabajando y nada habían alcanzado. Yo no sé tú, pero yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, hace algunos años, y yo me acuerdo que eran pocas ocasiones, pero las ocasiones que yo me preparaba para un examen, que yo estudiaba, que yo tomaba el tiempo para prepararme, y cuando yo recibía la nota de ese examen y no era la que yo esperaba, eran momentos de frustración, eran momentos de desánimo, porque frustra cuando estamos trabajando en algo y no obtenemos el resultado que esperamos. Hace algunos veranos, yo me acuerdo en un tiempo de vacaciones que estaba con algunos familiares que eran pescadores, eran aficionados a la pesca. Y yo me acuerdo que una de esas noches de verano salimos a pescar a las rocas, ahí en la playa. Y yo me acuerdo que yo iba con emoción, con ilusión. Yo tenía ganas de pescar, nunca había pescado, quería sentir esa sensación de sacar un pez del agua, ¿verdad? Y yo me acuerdo que los minutos pasaban, las horas pasaban, yo tiraba mi caña, recogía mi caña y como que nada pescaba, como que nada pasaba. Y yo me acuerdo que esos momentos empezaron a hacerse aburridos, empezaron a hacerse frustrantes, hasta que por fin mi caña empezó a moverse, mi caña empezó a agitarse. Y yo me acuerdo que ahí empecé a utilizar todo lo que me habían enseñado para poder pescar. Empecé a recoger mi caña y mientras yo recogía mi caña tenía ilusión, estaba ya pensando qué pez habría pescado, qué clase de pez, cuál sería su tamaño. Y yo recogía mi caña con ilusión, con emoción. Pero yo me acuerdo que cuando mi caña fue recogida y yo vi lo que había pescado, vino una frustración a mi vida, porque yo pensaba que era un gran pez, pero lo que yo pesqué fue una gran bolsa de plástico. Y te digo esto porque yo recibí una gran frustración, un gran desánimo, donde ya no quería seguir pescando. Y yo me acuerdo aquella noche que yo salí con ilusión, pero me regresé a la casa con frustración. ¿Y por qué digo esto? Porque así es como se sentirían estos pescadores. Date cuenta de que ellos no eran aficionados, era su trabajo, era su sustento. Ellos necesitaban pescar para poder vender ese pescado, para poder tener el sustento. Y yo me imagino a estos pescadores sin deseos de nada, con ganas solamente de irse a sus hogares a descansar, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención, que en medio de esos sentimientos, que en medio de lo que estos pescadores podían sentirse, la Biblia dice que Jesús llegó a ese lugar y dice que se puso en la barca de Pedro y empezó a predicar la palabra. Y que cuando terminó de enseñar, cuando terminó de predicar, le dijo algo a Pedro: Simón, boga mar adentro y echar las redes para pescar. Ahora bien, date cuenta cómo podía sentirse Pedro. Date cuenta lo que pasaría por su cabeza, por su mente. Yo me imagino que pasaron unos segundos hasta que Pedro contestó al Señor. Yo me imagino que en esos segundos habría una batalla en la mente de Pedro.
donde él estaría pensando, yo soy el pescador, yo soy el profesional, yo soy el que entiende de pesca, tú conoces las escrituras, tú conoces el oficio de la carpintería, pero yo soy el profesional y toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche echando nuestras redes, toda la noche trabajando y nada hemos obtenido. Yo me imagino esa batalla en la mente de Pedro, pero si vamos a la respuesta que Pedro le dio, nos vamos a quedar asombrados, o yo me quedo asombrado, porque aunque Pedro le trató de explicar al Señor, aunque trató de hacerle entrar en razón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, no hay peces, no quieren morder el anzuelo, pero Pedro le dijo, pero porque tú lo mandas, porque tú lo dices, echaremos las redes. Y esto es lo primero que quiero resaltar en esta mañana, es la actitud que tuvo Pedro. Pedro tuvo una actitud de obediencia, aunque él no quería y aunque él no creía. Toda la noche habían estado trabajando y nada habían obtenido. Yo creo que Pedro no quería bogar mar adentro. Pedro quería irse a su casa. Yo creo que Pedro no creía que nada podía pasar. Pero ¿por qué entonces Pedro bogó mar adentro? No había ninguna razón para que lo hiciera. Estaba en su derecho de no hacerlo, pero lo hizo únicamente por obediencia. Y es lo que quiero hablarte en esta mañana, que como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que aprender a ser obedientes. A veces no queremos ser obedientes. A veces no queremos obedecer, a veces no tenemos el deseo, no compartimos la idea de nuestros líderes, no compartimos o no queremos hacer lo que la palabra nos enseña, pero tenemos que aprender a ser obedientes. La obediencia no es un sentimiento, es una decisión que tenemos que poner por obra. La Biblia nos habla en muchos pasajes, en muchas palabras, sobre la necesidad de ser obedientes. Tenemos que ser obedientes a Dios, obedientes a su palabra, pero también tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades. La Biblia dice que Él ha establecido pastores, que Él ha puesto líderes, y tenemos que ser obedientes a ellos. Aunque quizá a veces no nos guste el consejo, aunque quizá a veces no nos guste la dirección que nos están dando, aunque a veces no nos guste o no tenemos ganas de obedecer, pero tenemos que ser obedientes. La palabra de Dios también nos habla sobre obedecer a nuestros padres. Quizá joven que me está viendo en esta mañana, no te gusta lo que tus padres te están diciendo que hagas. Quizá no te gusta recoger tu habitación, quizá no te gusta recoger la mesa, pero tenemos que ser obedientes porque la obediencia va a producir resultados. Amén. Y también la Biblia me habla de que tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades. Toda autoridad ha sido establecida por el Señor. Por eso en esta mañana nos encontramos en este lugar, en nuestra iglesia, con puertas cerradas, porque nuestras autoridades nos han recomendado, nos han dicho que nos quedemos en casa. Y somos obedientes. Y es importante ser obedientes, aunque a veces no lo compartamos, aunque a veces no lo creamos o no lo sintamos, tenemos que aprender a vivir vidas de obediencia, porque la obediencia va a producir crecimiento y avance en el reino de Dios. La obediencia produce resultados en tu propia vida, en mi propia vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando somos obedientes en nuestro puesto de trabajo, cuando somos obedientes a nuestras autoridades, a nuestros encargados, a nuestros jefes, eso va a producir resultados. Tu jefe va a estar contento contigo. Vas a crear un buen ambiente, van a confiar en ti y vas a poder testificar de que eres un hijo de Dios. Cuando somos obedientes a nuestros padres, vamos a crear un buen ambiente en el hogar, vamos a evitarnos muchos golpes en esta vida, vamos a ver la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestros padres van a tener el gozo, el contentamiento de tener hijos obedientes. Y cuando somos obedientes aquí en la iglesia, en el ministerio de Alcance Victoria, a nuestros pastores, a nuestros líderes, eso también va a producir resultados. La obra va a crecer, la obra se va a extender, vamos a hacer un mejor trabajo. Es importante, amado hermano, la obediencia. Aunque quizá tú no lo quieras hacer, aunque quizá tú no lo sientas de hacer, aunque quizá tú ni siquiera lo creas, pero estamos en un tiempo que tenemos que ser obedientes.
Y lo segundo que quiero resaltar en este pasaje es que la obediencia, cuando somos obedientes al Señor, sintamos lo que sintamos, queramos o no queramos, la obediencia va a producir que la mano de Dios se mueva. Vamos a ir al versículo 6. Versículo 6 dice, habiendo sido obediente Pedro, dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Date cuenta, lo que estos pescadores nunca habían conseguido, los que estos pescadores nunca habían alcanzado, esa cantidad de peces que nunca habían alcanzado porque fueron obedientes al Señor, lo obtuvieron. Y es que la obediencia va a producir que la mano de Dios se mueva. A veces queremos la bendición de Dios sin ser obedientes. A veces queremos tener ministerios grandes. Queremos tener ministerios bendecidos. Queremos que la mano de Dios esté en nuestros hogares. Queremos la bendición de Dios en nuestras familias. Queremos la unción de Dios, la provisión de Dios. Pero no somos obedientes al Señor. Queremos la bendición de Dios sin nosotros ser obedientes a Dios. Pero déjame decirte que detrás de la obediencia se esconde el milagro de Dios. Detrás de la obediencia está el poder de Dios. Solo necesitamos empezar a obedecer para ver ese milagro hecho una realidad en nuestras vidas. Dios está esperando la obediencia para poder obrar. Dios estaba esperando que Pedro fuera obediente al Señor para poder obrar esa pesca milagrosa. Y cuando somos obedientes, vamos a estar en la voluntad de Dios. Ser obedientes a Dios es estar en su voluntad. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, su mano y su provisión van a venir a nuestras vidas. Cuando yo soy obediente a Dios, yo voy a empezar a caminar por el camino que Dios me manda. Yo voy a empezar a ver las indicaciones de Dios para mi vida. Yo voy a empezar a ver las instrucciones del Señor y voy a tomar los caminos correctos. Quizá el camino que Dios me está mandando no lo veo con buenos ojos. Quizá veo como que es un poco difícil de caminar, que es sacrificado, se ve más oscuro, se ve más largo. Pero cuando yo soy obediente al Señor, entonces la mano de Dios va a estar sobre mi vida. Cuando yo camino en obediencia a Dios, entonces la bendición de Dios va a estar en mi vida. Su voluntad me va a alcanzar, la voluntad de Dios me va a tocar y la voluntad de Dios es voluntad de bendecir. La voluntad del Señor es bendición para tu vida. Él te quiere dar, Él vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Él te va a cuidar, Él te va a fortalecer, Él te va a dar crecimiento. La voluntad de Dios es lo mejor que podemos obtener. Aunque pasemos por momentos de dificultades, si estamos en la voluntad de Dios, si estamos siendo obedientes a Dios y caminamos en su voluntad, la bendición de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Por eso, aunque nos encontremos pasando momentos difíciles, quizá momentos de angustia, quizá momentos que no entendemos, que no comprendemos, mantente obediente al Señor. Encontramos la vida de José, un soñador que recibió un sueño de parte de Dios, una promesa de parte de Dios. Pero empezamos a ver en la vida de José cómo las cosas empezaron a torcer, cómo su familia le dio la espalda, cómo trataron de matarlo, cómo lo metieron en esa cisterna. Y empezamos a ver la vida de José, cómo él empezó a ir como en situaciones difíciles, en pruebas. Quizá él no lo entendía, quizá él no lo comprendía, quizá él no sabía el porqué, pero él se mantuvo obediente, se mantuvo en la voluntad de Dios y la Biblia dice que el Señor estaba con él, que el Señor le daba bendición y que el Señor lo puso en el lugar que había preparado para su vida. Es importante, amado hermano, caminar en obediencia al Señor. Es importante caminar en su voluntad. Yo siempre digo que no hay mayor éxito que el hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. El éxito no es el hacer cosas grandes.
El éxito es el hacer todo lo que Dios te manda que hagas. Sean cosas pequeñas, sean cosas grandes. Todo lo que Dios quiere que hagamos, eso nos va a dar éxito, porque estaremos caminando en la voluntad de Dios. Pedro pudo ver la mano de Dios a través de la obediencia. Y si nosotros como iglesia queremos ver la mano de Dios, tenemos que ser obedientes. Es muy importante mantenernos obedientes. Ya el Señor nos habló sobre la obediencia desde el origen de todas las cosas. Podemos mirar en el libro de Génesis cómo el Señor creó todo lo que nuestros ojos hoy pueden ver, cómo Él creó todo y luego hizo al hombre a su imagen y semejanza. Creó a Adán y a Eva, pero encontramos ahí en las escrituras cómo los puso en el huerto y cómo les mandó, les dijo: de todo árbol, de todo fruto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. El Señor les dio unas instrucciones, pero ellos fueron desobedientes. Y podemos mirar todo lo que aconteció a través de esa desobediencia, cómo el pecado entró al mundo. Porque es importante ser obediente. La obediencia va a traer bendición sobre nuestras vidas. La obediencia va a traer crecimiento. La obediencia va a producir resultados, pero déjame decirte que la desobediencia también va a producir resultados, pero resultados negativos, consecuencias negativas. A través de esa desobediencia el pecado entró en el mundo. A veces nos encontramos con personas o en nuestras propias vidas que estamos pasando momentos difíciles y son por la desobediencia, por no haber sido obedientes a nuestros pastores, al consejo de nuestros líderes, al consejo de nuestros padres, al consejo de lo que la Biblia nos enseña. Hay consecuencias negativas a los que somos o a los que son desobedientes. Por eso es muy importante, amado hermano, mantenernos obedientes. Pero por eso tenemos que tomar tiempo para orar. Y cuando digo tiempo de orar, no es tiempo solamente de pedir, no es tiempo solamente de: Señor, ayúdame, dame. Tiempo de hablar con el Señor, tiempo donde el Señor nos pueda hablar, nos pueda mostrar su dirección, nos pueda mostrar su plan para poder ser obedientes. Por eso tenemos que mantenernos conectados como en esta mañana. Por eso tenemos que mantenernos leyendo y estudiando la palabra de Dios, para que Dios nos pueda hablar y podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Mira, estamos en un tiempo un poco especial en el cual nos dicen, nos animan a que nos quedemos en la casa, ¿verdad? Estos días. Vamos a aprovechar en estos días para buscar más al Señor. Vamos a aprovechar para meternos en la presencia de Dios, para clamar a Dios, para estudiar su palabra, para escuchar su voz y poder ser obedientes a todo lo que Dios va a hacer. Porque yo creo que Dios va a utilizar esta situación para hacer cosas grandes, pero nosotros como iglesia tenemos que ser obedientes. La Biblia dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. No solamente podemos ser oidores, no solamente podemos venir cada domingo, escuchar diferentes palabras y seleccionar lo que tomamos y lo que no tomamos. Todo lo que recibimos de parte de Dios tenemos que ponerlo por obra, tenemos que ser obedientes. Pedro fue obediente y recibió esa pesca milagrosa. Pedro fue obediente y recibió ese gran milagro, esa gran pesca. Todo fue por la obediencia. Encontramos cuando Jesús se dispuso a resucitar a Lázaro, después de algunos días ya muerto, cómo Jesús lo que mandó fue que quitaran la piedra. Y fue cuando quitaron la piedra que la mano de Dios se movió. Fue cuando quitaron la piedra que Jesús resucitó a Lázaro. Aunque por ahí estaba Marta, ¿verdad? Con sus sentimientos. Pero fueron obedientes. Porque cuando somos obedientes, la mano de Dios se va a mover. Encontramos también la conquista de Jericó, cómo Dios le dio instrucciones a Josué, cómo el pueblo tenía que rodear esa ciudad
una vez cada día durante 6 días y al séptimo día dar 7 vueltas y tocar los instrumentos y gritar. Pero ellos fueron obedientes. Parecía algo ilógico, algo imposible. Quizá ellos querían luchar, querían batallar, iban a conquistar esa ciudad. Pero ellos se mantuvieron obedientes a las instrucciones de Dios. Y porque ellos fueron obedientes en todo, es que el Señor derribó esos muros. La obediencia va a producir que la mano de Dios se mueva. Para Dios no es difícil obrar un milagro. A veces creemos y decimos y pensamos, el Señor no lo va a hacer. El Señor no puede alcanzar a mi familia. El Señor no puede traer sanidad sobre mi vida. El Señor no puede sustentarme. El Señor no lo puede hacer. Es muy grande. No lo puede hacer. A veces creemos que el Señor no puede obrar un milagro. Pero déjame decirte que para Dios es algo natural. Para Dios obrar milagros es algo sencillo. Él es el Señor de los milagros. Él es el que creó los cielos y la tierra, el que abrió el mar, el que resucitó muertos, el que trajo provisión de maneras inesperadas. Él es el Señor. Para Él no es difícil obrar un milagro. Lo que es difícil para Dios es que su iglesia sea obediente. Lo que es difícil es que tú y yo podamos creer y ser obedientes a todo lo que Dios nos manda. Porque cuando somos obedientes al Señor, Dios va a obrar. Su mano se va a mover con poder. Y ya para ir terminando, quiero compartirte o quiero resaltar el tercer punto en esta mañana, que se encuentra en el versículo 8. Y es que la obediencia, cuando somos obedientes, aunque no lo sintamos, aunque no queramos o no lo creamos, la obediencia va a mover la mano de Dios, pero la obediencia también te va a posicionar para algo más. Versículo 8, dice así la Escritura: viendo lo que había acontecido, viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A través de la obediencia, Pedro fue preparado y Dios le demandó más. Dios los estaba reclutando para cosas mayores. Vino el llamado de Dios sobre la vida de estos pescadores, donde Jesús les dijo: ya no vais a ser más pescadores de peces, ahora vais a ser pescadores de hombres. Y es que cuando nos mantenemos obedientes al Señor, Dios nos va a capacitar, Dios nos va a poner en lugares mayores, Dios nos va a posicionar en cosas más grandes. Dios no puede llevarnos a otro nivel, amada iglesia, amado hermano que me escucha desde su hogar, sin obediencia. Si no somos obedientes, Dios no nos puede llevar a otros lugares. Quizá tú estás soñando con cosas mayores. Quizá tú estás soñando con que Dios te pueda usar. Quizá tú estás soñando con que Dios se mueva en tu vida. Pero todo va a comenzar a través de obedecer al Señor. Todo comienza en la obediencia. Todo comienza en una actitud de: heme aquí, Señor, aquí estoy. Quiero servir, quiero hacer. No importa lo que sea. No importa si tengo que empezar barriendo la iglesia. Yo lo voy a hacer porque te amo. Porque cuando somos fieles en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho. No esperes que Dios te llame para ser obediente. Empieza a obedecer y Dios te va a llamar. Encontramos un ejemplo en la vida del rey David, un joven que fue obediente a su padre, un joven que cuidaba el rebaño, un joven que él estaba con sus ovejas, obediente a lo que su padre le había mandado. De tal manera que dice que el profeta llegó a su casa y que ahí David ni siquiera estaba. Él estaba con el rebaño, él estaba cuidando el rebaño. Lo que el padre había puesto en sus manos, él lo estaba cuidando. Él estaba siendo obediente en lo pequeño. Él fue obediente cuando su padre lo mandó al campamento a llevarle la comida a sus hermanos mientras estaba ese gigante. Y podemos mirar la vida de David
cómo él fue obediente en todas las instrucciones del Señor y cómo Dios lo fue levantando, cómo Dios lo fue posicionando, cómo Dios mandó al profeta para ungirlo. Por eso la palabra del Señor dice Dios de David: he hallado a David, a este varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. He aquí este varón conforme a mi corazón, el que va a ser obediente a todo lo que yo quiero hacer. Se trata de obediencia. Cuando somos obedientes al Señor, Él nos va a empezar a levantar. Vamos a empezar a ver la mano de Dios. Vamos a empezar a ver resultados. Empieza a obedecer, iglesia, aunque no lo creas, aunque no lo compartas, aunque te sientas como estos pescadores. Empieza a ser obediente, empieza a practicar la obediencia. Obedece aunque no lo creas, aunque no lo compartas. Estamos en un ministerio. Nuestro ministerio de Alcance Victoria Internacional comenzó a través de nuestros pastores fundadores siendo obedientes al Señor. Dios les habló, puso una palabra, puso un llamado sobre sus vidas y ellos fueron obedientes al Señor. Dios le habló y le dio una palabra de comenzar una obra para adictos, para aquellos desechados de la comunidad, por aquellos hombres y mujeres que las iglesias no podían quizá pues trabajar con ellos. Y fue un llamado de parte de Dios. Y aunque no era fácil, y aunque se veía imposible, y aunque quizá a ellos no al principio les pareció algo difícil, habían personas que no lo creían, pero porque ellos fueron obedientes al Señor, porque ellos dijeron: aquí estamos, Señor, lo vamos a hacer, y se mantuvieron obedientes, es que el Señor los ha ido posicionando para más. Y lo que comenzó en el este de Los Ángeles, lo que comenzó en una iglesia de adictos, lo que comenzó en un hogar, en sus casas, lo que comenzó en un lugar humilde, el Señor lo ha ido levantando alrededor del mundo, donde hoy nos encontramos en cada uno de los continentes, porque fueron fieles, obedientes al Señor, y el Señor nos ha ido posicionando para más. Es importante, amado hermano, que seamos obedientes. Obedientes al Señor y a todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Encontramos el ejemplo mayor que podemos encontrar de la obediencia. Lo encontramos en nuestro Rey y en nuestro Señor, en Jesucristo. Filipenses capítulo 2, y con esto quiero ir terminando, versículo 5 en adelante, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que nuestro Señor hizo fue por obediencia. Él se despojó. Él quizá no tenía ánimo, no tenía deseo, pero Él fue obediente. Se despojó de su condición, vino aquí a la tierra y empezó a compartir el mensaje de esperanza. Empezó a dar la solución para que todos podamos estar un día con el Señor. Y Él fue a esa cruz y se entregó por ti y por mí, para que hoy, para que en estos momentos que estamos atravesando, podamos tener la seguridad y la certeza de que nada puede tocar nuestras vidas, de que el Señor está en control de todas las cosas, de que el Señor fue obediente y de que a través de esa cruz hemos sido llamados, restaurados, justificados, de que hay morada en el reino celestial para nosotros, pero todo fue a través de la obediencia. Yo no sé cómo te encuentras en esta mañana, amado hermano, amada hermana que está ahí en su casa. Quizás estás pasando momentos difíciles, momentos que te sientes agotado, agotada, frustrado quizá. Sientes como que nada está pasando en tu vida, te sientes desanimado, te sientes como que los problemas están creciendo en tu vida, como que las situaciones te están sobrepasando y como que quizá no estamos viendo nada, ningún resultado.
Pero déjame decirte que así se sentían estos pescadores. Así se podían sentir ellos. Pero la palabra del Señor me dice que Jesús puso su mirada sobre ellos. El Señor tenía un propósito para sus vidas. El Señor los miró y Él sabía lo que habían estado pasando. Él sabía que habían estado toda la noche trabajando. Él sabía lo que estaban pensando en sus mentes, cómo se sentían. Pero el Señor tenía un propósito para sus vidas. Déjame decirte, amada iglesia, que el Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor está listo para cambiar tu situación. Ellos tuvieron una mala jornada, pero esa mala jornada en un instante fue transformada, fue cambiada y se convirtió en la mejor jornada que habían tenido en toda su vida. Pero porque el Señor llegó a sus vidas. Mantente obediente al Señor, porque el Señor va a traer algo sobre tu vida. El Señor llega a tiempo, el Señor es fiel, pero tenemos que ser obedientes al Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar en esta mañana por esta palabra. Acompáñame de tu hogar para orar al Señor juntos. Señor, en esta mañana, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar, por tu presencia en cada hogar, en cada casa, en cada corazón, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que tú nos has abierto en esta mañana, que tú nos has dado, bendito Dios. Padre, es importante, Señor, la obediencia, Señor. Sabemos, bendito Dios, que muchas veces no tenemos el ánimo, el deseo, Dios mío, de ser obedientes a ti. Quizá no lo creemos muchas ocasiones cuando tú nos mandas que hagamos algo, Señor. Pero Padre, ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a entender que cuando somos obedientes, tu mano se mueve con poder. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando somos obedientes, tú empiezas a producir en nosotros ese crecimiento para cosas mayores, Señor, para milagros, Señor, para un llamado grande, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, Padre. En esta mañana, Padre, ponemos nuestras vidas, Señor. Cada situación, Señor, cómo nos encontramos, lo ponemos delante de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Que tú, Señor, traigas la solución a este problema, Señor, a esta epidemia, bendito Dios. Pero que tú nos utilices, Señor, como tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser luz, Señor, en medio de estos tiempos, Señor, de oscuridad, bendito Dios. Que podamos ver, Señor, esa pesca milagrosa en nuestro ministerio, Señor. Que podamos ver ese avivamiento de almas que llegan a nuestras iglesias, Señor. Que podamos ver, Dios mío, esas multitudes, Señor, que vienen, Señor, y se rinden delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor Padre. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu presencia y gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo y estás por hacer, Padre. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amado hermano, y seguimos conectados. Un abrazo.